Vamos a otra nota que tiene que ver con la columna de Jorge sobre el tema de, en principio, de la increíble cantidad de deudores que tiene este país, porque no tienen más remedio que endeudarse y porque es absurdo estar escuchando las explicaciones de estos tipos, tanto del vocero como de cualquiera del gobierno que hable y que diga que los ingresos, que hubo mala administración están haciendo del dinero público. El dinero privado es poco, es muy poco, y la gente hace lo que puede. Estamos en contacto en comunicación con Sergio Chousa, que es economista. Lo saludamos. Hola, ¿cómo estás, Sergio? Buenas noches. Hola, muy buenas noches para vos y para todo tu equipo. Gracias. ¿Vos recordás, Sergio, algún momento de la Argentina con este nivel de deuda? De morosos, quiero decir, de pueblo endeudado. Uh-huh. Sí, es uno de los padecimientos que yo creo que mejor conectan lo que le pasa a las familias con las consecuencias de un modelo económico y mejor explican que lejos está la Argentina de una macroeconomía ordenada, no existe un país del mundo donde la situación financiera, fiscal y monetaria son sanas y en paralelo tenés una situación de morosidad que crece de forma exponencial en las familias y en las empresas, ¿no? Son cosas que ahora, esta exacta idea que vos estás desarrollando, no existe una macro sana con el nivel de deuda que tiene la gente, las personas en la Argentina. Sin embargo, es el verso que tenemos que estar escuchando todo el tiempo por parte de los funcionarios públicos y del presidente. La macro está bárbara, el problema es la micro. Pero la micro me parece que en la marcha del otro día, no sé si te parece, creo que empieza a haber una irritación popular importante y me parece que en gran parte tiene que ver con que mucha gente está comprobando en la vida cotidiana que esta vida es invivible. Uh-huh. Sí, hay tiempos, ¿no? Obviamente los procesos van macerando con el paso del tiempo y yo creo que es acumulativo y creciente la cantidad de personas y de familias que empiezan a comprender que las mieles de las buenas intenciones que tal vez en la campaña sentían que Milei les transmitía, no les llegan nunca y no van a llegar. El ajuste es permanente, la necesidad de padecimientos que le va a exigir a la población también va a ser algo permanente, y no es que hay un final del camino en el cual, bueno, la situación familiar empieza a mejorar en términos de bienestar económico. Y bueno, venimos viendo con la situación de sobreendeudamiento y por ende morosidad creciente de los créditos de personas y de empresas, está íntimamente vinculado con la política económica, porque no se puede divorciar de las medidas que tomó el gobierno el año pasado, cuando llevó la tasa de interés a niveles realmente estrafalarios, como no existe en ningún país del mundo, y casi te diría, son contados con los dedos de una mano las veces en las cuales en episodios de crisis de verdad en Argentina ocurrió un cuadro similar en materia monetaria, y eso fue en el contexto electoral de las elecciones de medio término del año pasado, bueno, una estrategia desesperada de un gobierno que veía que las fichas caían como por efecto dominó, que en ese momento también tuvo que recurrir, no lo olvidemos, al salvataje de Estados Unidos, de Donald Trump, y bueno, ¿Cómo olvidarlo? Sí, y bueno, y estaba dispuesto a tirar por la borda cualquier variable relevante de la economía real, resignando niveles de actividad, producción y generando este huevo de la serpiente, ¿no? Que iba a derivar meses después en la morosidad creciente por que las tasas de interés son impagables. Todo en un marco de desregulación del sistema financiero y bancario, donde algunos andariveles que antes tenía el sistema bancario para que no se desvincularan tanto las tasas activas de las pasivas, por ende tener algún tipo de límite a la tasa de interés que le cobraban a los tomadores de crédito,
alguna vocación también de regular el segmento de la fintech u otros prestadores de crédito no bancario. Bueno, todo eso hoy desapareció, la mano invisible del mercado es lo que prima, y bueno, si a eso lo juntás con lo anterior, ¿no? De un contexto monetario desquiciado para hacer lo que sea con tal de que no se escape el dólar, tenés esta tormenta perfecta. Sí, pero por otro lado también me parece que la reacción popular, la rabia que está llegando, bueno, rabia mezcla con melancolía y con depresión, porque también crecieron mucho los suicidios y esto está muy interconectado, ¿no? Si registráramos o si asociáramos o si cruzáramos la lista de morosos con la lista de suicidios, seguramente encontraríamos mucha gente que no quiere ser una carga, sobre todo en el sector de gente mayor, ¿no? Para la familia, o pibes que se engancharon con la ludopatía, o bueno, también es muy alto el nivel de suicidio en los varones jóvenes, que han sido el segmento más votante de Milei. Lo que preocupa, lo que a mí me parece increíble, o mejor dicho, lo que marca que vamos hacia una tormenta todavía más negra, es que no admiten la realidad, no los miran, no les dicen que no fueron buenos administradores, o sea, jamás admiten nada de lo que están haciendo mal, con lo cual no van a solucionar ningún problema. Sí, hubo diferentes, no solamente funcionarios, sino voceros oficiosos también que, bueno, empezaron a cultivar estas últimas semanas el mensaje de que las personas tenían que vivir acorde a sus posibilidades. Hubo algunas personas no tienen la posibilidad de vivir, ese es el problema. Sí, parece que lo que está implícito atrás del mensaje es eso, ¿no? Y sí, si a los que te ganaban 78.000 pesos del potencial trabajo, que se llamaba de otra manera ahora últimamente, les levantaron los 78.000 pesos, bueno, realmente vivir de acuerdo a sus posibilidades para esa gente sería morirse. Es eso, y las familias contraen un crédito, no por una situación de una planificación donde a futuro sienten que van a tener la previsibilidad de ingresos como para poder ganarle a la tasa de interés, y entonces toman una decisión financiera hiperracional y meditada, donde hacen un cálculo que les da de forma conveniente. Lo hacen por necesidad, porque hoy están estranguladas, y la razón por la cual la gran porción de familias argentinas está financieramente estrangulada tiene que ver justamente con el modelo económico, ¿no? Paritarias que van por debajo de la inflación, cada vez menos oportunidades laborales porque se destruyeron más de 210.000 puestos de trabajo registrados en lo que va de esta administración, una pauperización por ende del trabajo, porque las familias complementan sumando horas con aplicaciones, con changas, trabajos precarios, y después un esquema de gastos fijos vinculado a lo que el gobierno llamó normalización o sinceramiento del esquema tarifario, que lo que hace es que familias que pagaban tal vez un 3-4% de sus ingresos lo destinaban al pago de los servicios públicos, hoy destinan más del 10%, ¿no? Y eso se nota en los presupuestos familiares, que cada vez son más exiguos. Jorge. Sí, hola, ¿cómo estás, Sergio? Te quería hacer una consulta. Este proceso, digamos, está atenazado por un principio ideológico de Milei, que lo único que le interesa es reducir o mantener la inflación en estos números que son exorbitantes a nivel comparativo global, pero eso redunda en que continúa destruyéndose el nivel productivo, las empresas, etcétera. Por otro lado, se comenta, y quiero ver qué pensás vos, de que en el Ministerio de Economía Caputo es relativamente consciente de este desastre y quiere ver alguna forma de salida, y estaría de alguna manera en un aprieto porque el principio ideológico de Milei se lo impide. ¿Vos pensás que esta hipótesis es cierta? Primero, me parece importante una de las premisas que mencionaste, que es que no naturalicemos, ¿no?, que esta inflación que Milei resolvió, o que tiene un punto fuerte en lo que fue su política antiinflacionaria, porque la verdad que no es así. No es normal que un país siga teniendo
a expensas, a costa Claro. de todo lo que resignó en términos de actividad, producción y distribución del ingreso, siga teniendo 30% de inflación, estando en el lote del top 5 de países del mundo con más inflación. Esta inflación es bastante más elevada que la de, por ejemplo, Cristina en 2015, donde la discusión económica en ese momento era si se iba a bajar el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría. El empleo no era un problema, no había un tema de desocupación ni de actividad, y la distribución de ingresos estaba realmente muy bien. Y entonces esta cucarda que muchas veces se cuelga o intenta colgarse el gobierno desde lo retórico, me parece que hay que objetarla. Estamos muy lejos de haber resuelto el problema de la inflación. Y después sí puedo coincidir en que yo creo que hay tensiones al interior del gobierno, donde Caputo tal vez todo el tiempo esté buscando las vías de escape como para tener una posición un poco más pragmática, te diría más acorde a lo que le recomiendan los economistas más liberales, más ortodoxos, la gente de la disciplina, que tal vez puede recomendarle, digamos, con la tranquilidad de no estar en la silla eléctrica. Y se chocan, yo digo, diferentes rumores, ¿no?, y trascendidos sobre cómo se configuran las internas del gobierno, se choca un poco con esa obcecación más ideológica de Javier Milei, y también un poco fogoneada por Federico Sturzenegger, que son un poco más cerrados desde lo ideológico. Y bueno, y en eso estamos, ¿no? A ver, uno de los costos muy fuertes, no me quiero meter mucho en lo técnico, pero un costo muy fuerte que tuvo eso el año pasado fue el desarme de las LEFI, que era un activo del Banco Central, que se hizo de forma muy imperfecta, y también se conecta con la suba de tasa de interés que hubo el año pasado. La salida del cepo también fue muy disfuncional, del cepo para personas, forzado finalmente por el Fondo Monetario, porque Milei no quería dar el brazo a torcer. Entonces esas cuestiones me parece que siguen estando, y hoy tenemos una economía trabada. El saldo es ese, ¿no?, donde la actividad no termina de repuntar, y el ingreso de las familias está paralizado. Sí, no termina de repuntar, más bien empeora todos los días, porque todos los días tenemos noticias de fábricas que cierran. Ayer hubo 300 despidos en Tierra del Fuego, vemos lo que pasa con la ciencia, los 400 despidos de los becarios postdoctorales. No hay nada de donde agarrarse para decir, bueno, por ahí esto prende y mejora. No hay nada, no hay ningún... Uno mira hacia un lugar, hacia otro lugar, y todo lo que se ve es bueno, un rumbo que va a continuar hacia la tormenta. Y es que, ¿sabes qué le falta? Le falta un mercado interno, digo. Claro, claro, pero ese es otro modelo, el que tiene el mercado interno. Pues sí. En Argentina es determinante, porque no somos un país europeo que está al lado de centros de consumo, y por ende las exportaciones pueden dinamizar a sectores proveedores de productos elaborados. Tampoco somos un país que sea un centro financiero global, porque de hecho todavía hay muchas trabas de cepo a transacciones financieras. Entonces Argentina depende mucho del consumo interno, que explica casi 2/3 partes del PBI, y con salarios tan deprimidos, y de nuevo con la rueda rota del crédito, de nuevo producto de este apretón monetario tan rígido que hizo el gobierno. Y bueno, seguís teniendo estos números. Hoy se conoció que en lo que va de agosto, primeros 10 días, el patentamiento de vehículos 0 kilómetro, que es un sector importante, ¿no?, porque bueno, da un poquito la pauta al ritmo de cómo viene un sector medio alto en Argentina. Bueno, está cayendo 24% interanual. 24%, a ver, digo, uno a veces está tentado a sobreabundar con números, y son números fríos que no dicen mucho. Créanme que algo caiga 24% es una situación mucho. Digna de una guerra. Claro, es que estamos en una especie de guerra del gobierno contra la gente.
Sí, bueno, hasta uno siente que la gente común siente que le declararon la guerra, porque no hay de dónde sacar plata, no hay pesos, no hay trabajo, no hay ni siquiera una mirada atenta a eso, no hay Estado, no hay nada. Así que bueno, yo creo que haber llegado a este momento en el que las tasas están por las nubes y que ya se cortó la cadena de crédito, es decir, ya a mucha gente se le terminaron los circuitos donde pedir los créditos y van a empezar los embargos. Bueno, y eso ya es entrar en otra etapa de dolor y de sufrimiento, ¿no? Sí. Algo muy preocupante es el nuevo aspecto, ¿no?, de lo tecnológico vinculado al mundo crediticio. Hace décadas atrás, uno, si no alcanzaba con los ingresos y tenía que hacer algún tipo de consumo que era imposible de postergar, bueno, tenía que ir a una institución bancaria. Posteriormente nacieron las financieras, ¿no?, que se ponían ahí con sus locales cerca de las estaciones de tren, ¿te acordás?, para sí, captar a ese laburante, viste, que estaba necesitado, y también, ¿no?, le ofrecían créditos, pero en condiciones para nada ventajosas para las personas, pero bueno, era también un mecanismo como para complementar ingresos. Pero hoy tenemos un emergente tecnológico que es disruptivo, que es el celular, ¿no? Entonces las familias claro. ya ni siquiera tienen que movilizarse, lo tienen al alcance de la mano y de forma muy tentadora, ¿no? Porque los Mercado Pago, los Wallah de este mundo, casi que te empujan a que vos te endeudes, y ahí sí, las tasas de interés, de nuevo, desreguladas, son una cosa estrafalaria. Hoy estamos hablando de, además que son dinámicas, porque no me cobran a mí, que tengo un buen historial crediticio, lo mismo que una persona que está con la soga al cuello. Entonces ves algunos casos de tasas de interés del 400, 500, 600%, ¿sabés lo que son esos números? No te puedo creer, Claro, ¿600%? Claro. Sí. Bueno, proliferan por internet un montón de casos, porque además se da justamente esa paradoja. Para cada persona hay una tasa de interés distinta. Entonces las personas que están justamente más endeudadas son las que les cobran una tasa de interés más elevada, justamente para cubrirse del riesgo de impago. Ahora, esto no es una salida, es una trampa de arena para las familias, y que el Estado no diga nada, se quede de brazos cruzados ante esas situaciones, es directamente oprobioso. Absolutamente. Sergio Chousa, gracias por este ratito. No, gracias a ustedes como siempre y a disposición. Un abrazo, gracias.